de 20 y pico y hay 2 hombres que los pobres están excluidos, pero es mayoritariamente femenina. Así que os animo mucho porque a las mujeres esto se nos da. Os voy a hablar solo de 3 cositas. Primero, de lo que es el servicio, porque a lo mejor hay gente aquí que no lo conoce, de cuál fue la aportación española a la creación del servicio. Y en tercer lugar, unas pinceladas de cuáles son un poco los desafíos en el ámbito de política exterior que se nos presentan ahora mismo. Entonces, el Servicio Europeo de Acción Exterior aparece mencionado en el Tratado de Lisboa, en el artículo 27, en el que dice que el alto representante será asistido por el Servicio Europeo de Acción Exterior. No es una institución, es un servicio bastante particular, porque está a medio camino entre un Ministerio de Asuntos Exteriores y un Ministerio de Defensa. El Servicio Europeo asiste al alto representante en tres funciones. En lo que es guiar la política exterior de la Unión Europea, presidir el Consejo de Asuntos Exteriores, de Ministros de Defensa y Ministros de Desarrollo, por eso tiene esta calidad también, y luego como vicepresidente de la Comisión. Entonces el servicio es un poco mitad el equivalente a lo que sería aquí exteriores, pero también con un alto componente del Ministerio de Defensa. Por eso tiene áreas geográficas, pero también tiene al personal militar de la UE, que está está integrado en el servicio, y es la fuente de experiencia, de conocimiento militar que asiste al alto representante y que ayuda a llevar a cabo una serie de misiones de las que ahora hablaré. Y luego también es híbrido, porque al menos 1/3 del personal del servicio son diplomáticos de los Estados miembros. El resto son funcionarios de las instituciones, pero al menos 1/3 son diplomáticos de los Estados miembros que vienen por periodos de 4, 8 hasta un máximo de 10 años, lo cual hace que sea todo bastante dinámico. Quizás el aspecto dos aspectos más muy importantes del servicio. Primero, que tenemos 145 delegaciones, embajadas por todo el mundo. Entonces yo digo siempre que después de los chinos, los rusos y los americanos, somos los que tenemos mayor, presencia global, quizás los británicos. Pero a nivel de la Unión Europea este es un asset muy importante. Y luego que la Unión Europea, con el apoyo del servicio, gestiona misiones y operaciones civiles y militares por todo el mundo, que supone el desplazamiento de 5.000 personas, civil y militar, desplazado por todo el mundo. Ahora mismo la última misión que hemos puesto en marcha es la de Aspiris, que es una misión que está en el Mar Rojo, acompañando a los barcos que transitan por el Mar Rojo a la luz de los bombardeos de los Houthis y para asegurar una cierta seguridad marítima. Entonces va más allá de lo que es un servicio normal de relaciones exteriores. Tenemos ahora mismo 17 misiones. Yo os digo, la que quizás os suene más es Atalanta, que es aquella que fue una de las primeras, la de los piratas en el Cuerno de África, pero bueno, siguiendo el espíritu de Atalanta, que está bajo comando español, por cierto, hemos creado hace poco la de Aspires en el Mar Rojo, un poco con la misma. ¿Cuál ha sido la aportación de España a la creación del servicio? Os doy 3 fechas. El Tratado de Lisboa entra en vigor en diciembre de 2009. La presidencia española de la Unión Europea es el primer semestre de 2010. Y la decisión del Consejo que crea el Servicio Europeo de Acción Exterior es de julio de 2010. Toda esa decisión del Consejo, que es la base jurídica de la existencia del Servicio Europeo de Acción Exterior, se crea en presidencia española. Y esa yo creo que ha sido eso. Y el padrino de servicio, que fue el alto representante Javier Solana, han sido como los padres y madres de la creación del servicio. O sea que hay una gran inspiración española y esa yo creo que es la aportación más importante. Pero luego además España ha tenido una importación muy importante en que asegurar que el servicio tuviera una visión global. El servicio se crea después de las últimas adhesiones, con un gran giro hacia el este y hacia prioridades hacia el este, y lo que España consigue con su aportación, su presencia política, apoyando la agenda global del servicio y su presencia global, es que sigamos teniendo una gran presencia en América Latina, tanto física como en términos de agendas, que el sur también existe,
Y ahí hablo del sur, lo que es el sur, el Mediterráneo sur, pero también todo lo que es el Sahel, toda esa agenda, y eso son cosas que ha aportado mucho España. Y luego España ha sido uno de los grandes promovedores también de lo que es la agenda de la ampliación. Yo siempre digo que si alguien quiere hacer un test de si la Unión Europea sigue estando de moda o no, que miren cuántos países siguen llamando a la puerta, ¿no? Hubo uno que se fue, pero yo creo que todos estaríamos de acuerdo que al día de hoy lo lamenta, pero todos los demás que siguen llamando a la puerta dan fe del interés del proyecto, y España ha estado siempre muy comprometida. Luego, yo diría que bajo el liderazgo del alto representante Borrell, el servicio alcanzó su madurez. Y yo vi esa madurez en los últimos 4 años en dos signos muy claros. Primero, cuando Rusia invade Ucrania, hace falta que la Unión Europea hable con una sola voz en temas de política exterior, más que nunca, y sobre todo que esa voz y esa narrativa sean muy claras y muy fuertes en las delegaciones a lo largo del mundo. Entonces, todo el trabajo que las delegaciones, trabajando con las embajadas de los Estados miembros, hicieron en presentar la narrativa europea, en explicar al resto del mundo lo que estaba pasando, en defender que había que contestar la violación de la Carta de Naciones Unidas por parte de Rusia, todo eso nos ha dado un papel y un reconocimiento muy importante. Todo eso se hizo bajo el liderazgo del señor Borrell. Y segundo, que también fue en esta etapa donde, por una parte, por lo que ha sido el impacto de la invasión rusa de Ucrania, pero también por yo creo que un convencimiento personal de que esto era un valor importante, el apostar por lo que son las misiones de paz y seguridad y una política europea de defensa. Y eso ha sido un gran impulso también de los últimos años. O sea, cuando yo entré en las instituciones hace más de 30 años, lo que era defensa se consideraba que eso en Bruselas ni se sabía. Se quedaba en el ámbito de la OTAN, y para aquí, a la Plaza Schuman, que es donde estaban las instituciones, estos temas ni nos interesaban, ni sabíamos, ni queríamos saber. Y bueno, yo creo que ahí bajo el liderazgo del señor Borrell hubo un giro de 360 grados y Europa empezó a comprar armamento para dárselo a un país tercero. Entonces, eso ha sido un cambio fundamental, y también en nuestro reconocimiento a nivel mundial. Como no somos ya el gigante económico y el enano militar, ahora tenemos un peso que no teníamos antes. Quizás unos apuntes de cuáles son ahora mismo el contexto geopolítico, las oportunidades que se presentan y un poco las prioridades que tiene el servicio. Muchas veces hemos dicho que nunca las cosas habían estado tan mal, pero yo prefiero pensar que nunca estarán tan mal como están ahora, porque realmente sí que esta vez no pueden estar peor. Pero y aparte con un matiz un poquito distinto. La primera comisión von der Leyen, por hablar así de grupos de tiempos políticos, fue lo que se llamó una comisión geopolítica. Fue darse cuenta que teníamos que trabajar con el resto del mundo, que todas nuestras políticas internas tenían un impacto externo. Yo creo que ahí España es uno de los grandes valedores de la importancia del diálogo y de escuchar y de hablar con todos los países terceros. Pero esta segunda comisión von der Leyen yo creo que va a venir definida, además de por los temas de seguridad, por la geoeconomía. No es ya la geopolítica, es la geoeconomía. Entonces pasamos un mundo muy agresivo, de un mundo donde nuestra política natural era la cooperación, pasamos a una competencia, y no es ya competencia económica, es competencia de seguridad muy dura, con países terceros muy agresivos en todos los ámbitos. Y ahí yo creo que las principales palabras un poco que resumen esto es la weaponization, la instrumentalización de todo, ¿no? De la ayuda alimentaria, de la comida, de la agricultura, de los inmigrantes, todo puede ser un arma para hacerle la guerra al otro. Son unos tiempos marcados por la imprevisibilidad, sobre todo por el contexto atlántico, pero no solo. Yo creo que el mundo ya no responde a los parámetros que nos habíamos acordado, y aquí estamos todos en una agenda de sálvese quien quiera, ¿no? Y en ese contexto lo más importante es limitar nuestras dependencias de países terceros
y incrementar nuestra propia autonomía estratégica, que no es solo comercial, que fue como se puso de moda este término de autonomía estratégica, sino que tiene que ser también una autonomía en términos de seguridad y de defensa. Porque no es que nos hayamos vuelto todos armamentistas, pero si no somos capaces de tener medios para defendernos nosotros, todas nuestras agendas políticas van a estar sometidas al dictamen de lo que digan en uno o en otro lado, hacia el este o hacia el oeste. Entonces no es que nadie, porque a veces hay toda la sensación de que la gente mira a Bruselas y dice ahora han decidido que van a gastar dinero en armas, en industria. No es una opción gratuita, es porque si queremos seguir defendiendo un modelo de Unión Europea y de principios en los que todos creemos, basados en la Carta de Naciones Unidas, vamos a necesitar tener la capacidad de que el que nos mire sepa que más le vale no tener un conflicto con nosotros. Entonces eso solo puede darnos independencia y con esa independencia poder defender la visión del mundo que nosotros promovemos. Y en ese contexto, ¿cuáles son las prioridades? La primera, y esas los digo un poco a la luz de las conversaciones que yo veo en los líderes, porque tengo la suerte de, por mi puesto, estar presente en las reuniones del Consejo Europeo. Somos oído los 4 que se sientan detrás. Y he estado en 4 hasta el momento y hay 4 temas fundamentales. Es Ucrania, que sigue siendo la prioridad número 1, no porque queramos a los ucranianos más que a otros, sino porque Ucrania es un país europeo, es un futuro miembro de la Unión Europea y porque lo que ocurre en Ucrania tendrá un impacto en ¿aló? No. ¿Aló? Vale. Tendrá un impacto en cómo se nos percibe y se nos ve en el resto del mundo. La violación de principios de la Carta de Derechos Humanos que está haciendo Rusia, la guerra dramática que está haciendo en Ucrania, violando todas las leyes internacionales. Esto es algo que es demasiado importante como para que podamos permitirnos perder eso. Entonces hay que apoyar la paz justa y sostenible y un alto el fuego sostenible, el que sea. Si es una paz promovida por el presidente Trump no tenemos ningún problema, tanto en cuanto sea la paz que quiere el presidente Zelensky. Hay que poner mucha presión a Rusia con las sanciones y ahí España ha sido siempre fiel y cada vez que hemos propuesto un paquete de sanciones ha contribuido a que ese paquete prospere. Y luego el otro tema importante de la agenda con Ucrania, lógicamente, es la adhesión, donde, como sabéis, tenemos un país que es Hungría, que ahora mismo está bloqueando las negociaciones, y ahí España también está muy comprometido, como están nosotros, en que más vale tener Ucrania dentro que tenerla fuera. La segunda prioridad, además de Ucrania, muy vinculada a eso, es todo lo que es la agenda de seguridad y defensa. La agenda de seguridad y defensa, que como decía antes, no es porque hayamos decidido todos que queremos blindarnos, sino porque las circunstancias y el mundo en el que vivimos nos llevan a ello. Y solo reforzando nuestra industria de defensa, reforzando nuestras capacidades de defensa en el marco de la OTAN y con nuestros aliados, pero también en el marco de la Unión Europea, como pilar europeo de la OTAN, vamos a poder ser un actor global y defender nuestros valores. Hay una gran polémica sobre el 5%, sí o no. Yo creo que eso es un tema aleatorio. Lo que está muy claro es que va a haber que invertir muchísimo más y que eso va a suponer ciertos sacrificios, pero que la población va a tener que entender que es en aras a nuestra propia prosperidad. Y el tercer tema que ocupa mucho nuestras agendas sería la Unión Europea como actor global. Si estamos defendiendo Ucrania, si queremos promover nuestra seguridad, es porque queremos seguir siendo un actor global y porque nosotros, como institución o como proyecto multilateral o multinacional, crecemos en un ambiente en donde las normas y los derechos se respetan y para eso tenemos que contar con países terceros. Es nuestra agenda normativa que nos da muchísimo poder, nuestra necesidad de ser un actor creíble y para eso estamos invirtiendo muchísimo en que la situación en Gaza mejore y en Oriente Medio, porque es parte de nuestra credibilidad como actor global, y tener la capacidad de gestionar más de una crisis. O sea, porque estemos metidos en Ucrania no quiere decir que nos olvidemos del resto. Yo soy la única que tiene una embajada abierta en Kabul, el único país occidental. Y por último, yo creo que gran prioridad es todo lo que es la agenda de la Unión Europea en el mundo, la agenda geoeconómica, y para eso tenemos que ser más transaccionales y maximizar el atractivo de nuestro mercado interior
y de nuestro mercado como atractivo para países terceros, ¿no? Países que están llamando a la puerta, que quieren ser miembros, y yo creo que en los próximos años Montenegro y Albania van a ser... el lema es el 28 en el 28 para Montenegro, y luego esperando que Albania venga un poquito después. Pero, y eso nos va a suponer gestionar la relación con Estados Unidos, gestionar a China, que es la gran amenaza económica, pero no solo, y abrir muchas vías de diálogo y de reforzar lazos con muchos países. Entonces tenemos una agenda muy intensa ahora mismo de cumbres, donde España también aporta, la cumbre con América Latina, la ministerial con América Latina, pero no solo, todo lo que fue la cumbre que vamos a tener con África, cumbres con un montón de países. Hay una agenda intensísima este año, acuerdos de partenariados de seguridad y defensa, como hemos tenido recientemente con el Reino Unido, con Canadá, y luego, bueno, promover acuerdos comerciales, y ahí yo cruzo los dedos de que Francia mediante tengamos un acuerdo con Mercosur en breve. Lo dejo ahí por si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Gracias, no nos queda mucho margen de tiempo, pero yo creo que sí tenemos, digamos, 10-15 minutos, y los temas que están encima de la mesa son extremadamente interesantes, así que, por favor, sí. Muchas gracias. Quizá preséntate, para que conozca ya quién eres. Me llamo Fernando Moreno, he estado 16 años en Bruselas, empecé con Solana en el Consejo y luego he pasado 10 años en el Servicio de Acción Exterior en el área de gestión de crisis. Unas gracias muy grandes por la relevancia que le ha dado al tema de defensa dentro de la acción exterior, que es creo una de las grandes novedades últimamente. Y a ese respecto, y precisamente haciendo referencia a las prioridades que ha reseñado del Consejo, entre las que está la agenda de seguridad y defensa y el papel de la Unión Europea como actor global, ¿qué perspectivas tenemos de poder contar con una nueva estrategia, con una nueva visión que nos lleve un poquito más allá de lo que contempla la estrategia global del año 2016, que obviamente es obsoleta, y una brújula estratégica que, bueno, desarrolla en parte, pero no hay realmente una visión estratégica de la Unión Europea como actor global, como actor estratégico en la Unión Europea. Y para ello lo que necesitamos es plasmar esa idea. Es difícil que 27 Estados miembros definan una idea común, pero si no sabes a dónde quieres ir y no lo pones claro sobre un papel, creo que es complejo, por mucho que se trate de hacer. ¿Qué perspectivas hay de desarrollos en ese sentido? Gracias. ¿Hay otra pregunta? Otra más, Ricardo. Muchísimas gracias por su excelente ponencia. Yo soy Ricardo Gómez, secretario del curso y recién doctor por la Universidad Complutense, y precisamente quiero preguntarle por el tema que yo he trabajado, que son las relaciones de vecindad con el sur. Ya sabe que con la nueva comisaria de Mediterráneo, Dubravka Šuica, se ha hablado de un pacto para el Mediterráneo en este año que se hacen 30 años del proceso de Barcelona. Quería saber exactamente si me podría explicar un poco más en qué puede consistir esa nueva política. Muchas gracias. Cogemos otra, sí, un segundito. Atrás y luego Domenech. Sí, y luego Con lo que yo grito, no aguanta. Buenos días. Vamos a coger tres. Bueno, si no, cogemos la de Domenech y ya terminamos. Sí, ya terminamos. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo quisiera decir algo y consultar algo sobre todo los puntos 3 y 4, Europa como actor global y luego las alianzas que usted ha mencionado o las relaciones. Quizá di quién eres, para que sepa ella. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Ah, perdón. ¿Y quién eres? Sí, soy Héctor Casanueva, soy profesor en la Universidad de Alcalá y soy de origen chileno, llevo muchos años en España. Y una de las actividades que desarrollo es que soy vicepresidente del Foro Académico Permanente de Europa, América Latina y el Caribe. Y le pregunto con respecto a específicamente la cumbre Unión Europea CELAC de próximo noviembre, y quisiera mencionar al respecto que desde el punto de vista de la educación y de la educación superior nos importa mucho que se reinstale dentro de la agenda de la CELAC Unión Europea el capítulo 9
que se acordó ya en 2015 sobre educación superior y sobre la creación de un espacio común de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, que nos parece que en este momento es más necesario que nunca, porque hay que reforzar justamente la parte valórica de los lazos entre Europa y América Latina con el fin de tener esta alianza estratégica que permita tener una voz común en el mundo, sobre todo en las circunstancias actuales. Y de manera que esa es mi consulta. Nosotros vamos a tener lo que se llama la cumbre académica en Bogotá un mes antes, justamente para generar propuestas para los jefes de Estado y de Gobierno que van a participar en la CELAC Unión Europea. Y una de esas propuestas es el lanzamiento, la puesta en marcha de un proceso para un acuerdo de integración académica entre la Unión Europea y América Latina que le dé cobertura a este espacio común en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Domènec, última pregunta. Gracias, Fernando, por tu generosidad. Fue muy rápido. Mis dos preguntas son más de carácter funcional sobre el SEAE. La cuestión del tercio de los que son diplomáticos nacionales. La cuestión del tercio, ¿no? Hay quien la discute porque dice, no, es que al final, con permiso de los dos que tengo, uno a cada lado, bueno, uno jubilado, otro en activo, que no, estos como al final se van a volver a su casa, o sea, a su servicio de origen, van a estar unos pocos años, pues no van a estar realmente, con el esprit de corps, ¿no?, del SEAE y de las instituciones y con la mirada puesta en quedar bien con su Estado miembro, al que al fin y al cabo pues tienen que volver, ¿no? Bueno, esto seguramente es un poco exagerado. Yo no estoy en contra del tercio, pero igual habría que plantear que fuera más un punto de llegada, ¿no? Es decir, que ese secondment fuera permanente, es decir, que uno opta como diplomático nacional por adherirse después de una experiencia interesante en el Servicio Nacional, que yo creo que eso le aporta al SEAE, sin ninguna duda, ¿no? Pero que ya se quedaran allí y que se fueran renovando pues, según esas plazas, esos diplomáticos nacionales, pero ya integrados en el SEAE, se fueran jubilando, ¿no? Eso podría ser una solución. Y segundo, tú has explicado muy bien, Belén, el carácter del SEAE como Ministerio de Exteriores y de Defensa a la vez, pero como sabemos bien es un ministerio sui generis porque no pertenece al Consejo y no pertenece a la Comisión. Y también hay un debate sobre si integrarlo en la Comisión, al menos a efectos administrativos y funcionales, para darle una estabilidad y una consolidación. Gracias. Vale, muchas gracias. ¿Me escucháis? Sí. Primero, Fernando, la nueva estrategia. Ahora mismo no tenemos planteado hacer ninguna estrategia. Esto es todo off the record, pero yo no creo que fuéramos capaces de escribir una estrategia. O sea, tenemos conclusiones del Consejo Europeo en el tema Ucrania que van dos consejos europeos que son a 26. Y son a 26 y si forzamos un poco serían a 25. Y no sabemos qué va a pasar con las elecciones en República Checa. Entonces, yo creo que hay demasiado trabajo por hacer como para ahora perderse en ejercicios teóricos de hacer estrategias en un mundo que realmente podemos hacer una estrategia hoy, pasarnos un año de discusiones, reuniones, que esto en Bruselas nos encanta, ¿no? Y luego, al acabar el año, resulta que el mundo ha cambiado y ya la estrategia no tiene nada que ver. Yo creo que la rapidez de los cambios es brutal y yo creo que hay 3 o 4 temas donde más o menos puede haber una unidad a 27, lo que es la inversión en seguridad y defensa, eso es unidad a 27. En abstracto, la política de adhesión es una unidad a 27, pero son 2 o 3 temas que son muy importantes. Entonces, mientras haya consenso en eso, no vamos a forzarlo, intentando ponerlo por escrito para que los funcionarios se pasen horas discutiendo sobre comas. Yo creo que es importante que se centren en trabajar, que hay mucho trabajo por hacer y pocos recursos, porque ahora sale un presupuesto que nos va a estrujar todavía más. Y entonces diría más hacer que decir, ¿no? Que eso, desde luego, y no hay nada previsto. De hecho, está previsto que el próximo año sacamos una estrategia sobre Oriente Medio y por ahora estamos cerrando así los ojos y mejor intentemos resolver lo que pasa en Oriente Medio que intentar escribir estrategias sobre Oriente Medio.
porque las cosas están bastante mal. Ricardo, la vecindad sur, sí, el Pacto por el Mediterráneo. Tenemos el lunes una reunión de ministros a nivel del Southern Neighborhood, de la vecindad sur, en Bruselas. Espero que vengan todos, porque viene el ministro israelí, Sar, entonces no sabemos si los otros nos van a descolgar, espero que no. Y el único tema, hay dos temas en la agenda. El tema de la sesión formal es precisamente el Pacto por el Mediterráneo. Entonces, el equipo de Suiza, con el equipo del SEA, han estado haciendo consultas con todos los países del Mediterráneo. Es realmente por primera vez un bottom-up approach. Solo les quedaba Libia y estuvieron allí esta semana, no sé si lo habéis visto en la prensa, y la idea es presentar una agenda para este Pacto del Mediterráneo que tenga lo clásico, dimensión económica, dimensión humana, y vamos a añadir, lógicamente, una dimensión de seguridad y defensa. Esto es un poco la novedad, en la que habría temas como seguridad cibernética, seguridad marítima, temas donde podemos encontrar convergencia entre todos los países del Mediterráneo, independientemente de que entre ellos se lleve mejor o peor. Entonces, eso está en la agenda para el lunes, con el secretario general de la Unión por el Mediterráneo en la reunión, y el martes lo discuten los ministros de Exteriores. Y luego la idea es sacar esta famosa comunicación, que es cómo funcionamos nosotros, estos papelitos, en el mes de octubre. Esa es un poco la agenda. Muchas gracias por la información sobre la cumbre académica. La agenda sobre la cumbre con CELAC no está todavía definida. Hay una ministerial en septiembre en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General. Ahora mismo yo creo que hay temas más urgentes que estarán en la agenda política, lo que luego todo es el proceso de trabajo que viene por detrás, y todos estos ejercicios son aportaciones muy interesantes que a nivel de los técnicos y de los grupos de trabajo les darán el seguimiento apropiado. Y luego, Domenech, el tercio. Yo sigo creyendo que el tercio es mejor que sea revolving doors, porque es una bocanada de aire fresco cuando llegan los diplomáticos. Luego, al cabo de y lo digo aquí con todo el respeto, al cabo de un año y medio el sistema los absorbe. Entonces no hay ningún problema, porque la máquina es tan grande que al principio están perdidos, pero cuando se dan cuenta, Fernando fue otro ejemplo, ¿no? O sea, el servicio te come, te absorbe y ya piensas en términos de la Plaza Schumann. Pero por eso está bien que la gente entre, salga y vaya trayendo esta bocanada de aire fresco. Dicho lo cual, hemos hecho ya en una ocasión, ya estamos haciendo otra, una especie de concurso interno en el que sale un número de plazas y al que pueden optar diplomáticos. Y de hecho, ha habido de las 20 plazas que había, yo creo que 15 o así se las han llevado diplomáticos que estaban en el servicio. Y luego lo que es la integración con la Comisión. Cuando empezó el Servicio de Acción Exterior, había una agenda tanto por parte de la alta representante Ashton como por ciertas personas en la Comisión en ese momento, que era bye bye, si te he visto no me acuerdo, sobre todo no colaboremos y no hablemos. Eso fue un craso error. Yo creo que esa agenda ha cambiado, que ahora trabajamos en total sincronía con la Comisión. Tenemos una presidenta que es muy activa, para bien y para mal, porque es cierto que ello ocupa mucha agenda, pero por otro lado hay cosas que sin su proactividad no saldrían adelante, ¿no? Todo lo que fue Next Generation EU, las vacunas del COVID, por las que tanto se le critica, con lo cual nadie es perfecto, pero yo creo que a nosotros, si hay alguien que ahora mismo defiende las delegaciones de la Unión Europea, es la Comisión, porque se han dado cuenta que es fundamental para vender sus agendas. Y trabajamos muy bien con ellos, nuestras relaciones son estupendas. Y en la medida de lo posible, si podemos aunar y hacer sincronía y eficacia y compartiendo sistemas informáticos y todo lo que haga falta, yo creo que eso es la agenda ahora mismo y que nos irá muy bien para todos. Los pases, sí. Y el chat GTP que hemos desarrollado interno, que lo compartimos también y todo eso, ¿no? Eso es fenomenal. Muy bien, pues muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias sobre todo por, a pesar de todas las circunstancias cambiantes y la presión, haber mantenido este compromiso y estar con nosotros. Yo creo que lo hemos disfrutado. Decía este paisano mío que lo breve es y bueno dos veces. Bueno, entonces, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.